Los parámetros en los que definimos, encuadramos, clasificamos la realidad van variando con el tiempo. Entendemos que intentamos mejorar. Hay algunas cosas que en su momento se clasificaron de una determinada manera, atendiendo a unos patrones que en un momento determinado pues nos podemos dar cuenta que los patrones eran erróneos, eran muy rígidos o no tenían una base científica real, y se van variando. Recuerdan que hablamos ayer de las regiones españolas y de las comunidades autónomas, mientras que las comunidades autónomas denominadas históricas no han variado, es decir, Galicia tiene las 4 provincias que tenía como región, las tiene como comunidad autónoma, Andalucía sus 8, lo que antes era las Vascongadas, País Vasco y Euskadi ahora pues sigue más o menos igual Cataluña. Pero es cierto que algunas regiones han variado. Por ejemplo, antes teníamos en la submeseta norte León, Castilla la Vieja, y cuando estudiábamos Castilla la Vieja decíamos que bueno, había una provincia que era Santander, que no tenía nada que ver con el resto de Castilla la Vieja. ¿Por qué? Pues porque Santander estaba entre la cornisa cantábrica y el Cantábrico, ¿vale? Entre la cordillera cantábrica y el Cantábrico, era por una parte montaña y por otra mar, que no tenía nada que ver con lo que era la submeseta, lo que había al otro lado de la montaña. De la misma manera hablábamos de Castilla la Nueva, en que teníamos una serie de distorsiones producidas por Madrid, porque se entendía que Madrid tenía un nivel de industrialización, de avance en comunicaciones, etcétera, etcétera, por ser la capital del Estado, que no tenía el resto de la región. Tenía, por ejemplo, Murcia, que era Albacete y Murcia, que no tenían que ver nada una provincia con la otra. Bueno, pues cuando se reestructuró el Estado de las Autonomías, nos encontramos con que Santander se convierte en Cantabria, comunidad autónoma distinta, y que Castilla la Vieja se une a León, Castilla-León, y que Castilla la Nueva, por un lado queda Madrid como comunidad autónoma independiente, y por otro engloba Albacete, Castilla-La Mancha. Hay una serie de cambios. Logroño se convierte en una autonomía independiente, como la Rioja, etcétera, etcétera. Hay cambios más grandes. Recordarán ustedes que todos hemos estudiado de pequeños, o muchos hemos estudiado de pequeños, los planetas Mercurio, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón ya no se considera planeta, se considera un Plutino, un planeta enano, porque realmente hay unas razones científicas para considerarlo. Vamos a hablarle hoy de continentes. En primer lugar, continente, explicarles que no significa lo que contiene. Bueno, también significa lo que contiene, pero como decía los Led Zeppelin en la canción Stairway to Heaven, Escalera hacia el cielo, decían, porque ya sabes que las palabras a veces tienen 2 significados, continente es una de esas palabras. Viene de la expresión continentes terras, latina, o sea, las tierras continuas, dicho de otra manera. ¿Qué es un continente? El cacho de tierra que puedes andar sin que te encuentres con un obstáculo físico. Un mar, por ejemplo. La mayor parte de españoles y españolas que andamos por nuestra piel de toro, pues hemos estudiado los 5 continentes, a saber, Europa, Asia, separados por los Urales, África, separados por mares, América, Oceanía. 5 continentes. No es la división más antigua ni la más simple. La más antigua era la que decía que esto, que al fin y al cabo te lo podías cruzar, aquí vas a tener que dar una vuelta grande, pero bueno, era el viejo continente, aparece América, el nuevo continente, aparece el novísimo continente, Oceanía, y ya el problema lo tenemos cuando aparece esto, la Antártida. No confundir con la Atlántida, estamos hablando de 2 cosas distintas, la Antártida. Bueno, pero ¿qué pasa con la Antártida? Es que en la Antártida hay un continente debajo del hielo. Bueno, y entonces en el Polo Norte, no, es que en el Polo Norte no hay un continente debajo del hielo, hay mar helado. Hay mar helado. Aquí no, aquí sí hay tierra debajo, ¿vale? Pues
nos hemos ido entonces a 6 continentes. Bueno, pues no necesariamente 6 continentes. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con que a nivel cultural, pero también físico, América del Norte y América del Sur están separados, son dos realidades distintas. De hecho, sería más lógico englobar a Europa y Asia en una sola unidad, porque los Urales marcan una separación de una cordillera, pero ni siquiera en la mayor cordillera que hay en la zona, porque con más razón, entonces habría que separar, lo se llama el subcontinente indio, porque el Himalaya es más grande que los Urales. Y hay una separación física. De hecho, muchas veces cuando hablamos en términos geográficos hablamos de Eurasia, no de Europa y Asia. Bien, pues tendríamos 6 continentes, perdón, 7. 2 Américas, Europa, Asia, África, Oceanía, la Antártida. Aquí viene lo de la separación que les decíamos de las 2 Américas. Estas son las placas tectónicas que hay en la Tierra, es decir, la superficie de la Tierra, y cuando hablamos de superficie no nos referimos a la superficie emergida, sino la parte más externa de la Tierra, aunque esté debajo del mar, no es un todo único, está formada por una serie de placas, digamos que sería algo así como un balón de fútbol, solo que las distintas parches no están cosidos unos a otros, sino que de hecho se mueven. Algunos se mueven mucho. Por ejemplo, tenemos 2 parches grandes, uno es la placa euroasiática, que como ven ustedes, está lindando con la placa norteamericana, que por cierto, coge gran parte también de lo que es la zona de Siberia, como ven ustedes, esto es Kamchatka. Bien, ¿qué nos encontramos? Pues con que en esta zona, que es la dorsal que hay en mitad del Atlántico, se está generando continuamente suelo nuevo, por esta grieta que va separando. Cada día Europa está un poquitín más lejos de América del Norte. ¿Qué pasa? Que lógicamente pues estamos apretando para acá, por aquí tenemos lo que se denomina una zona de subsidencia. ¿Por qué? Pues vamos a ver, si por aquí estamos separando, por el otro lado tenemos que estar remetiendo. En esas zonas de contacto, precisamente, donde se generan los terremotos. Por ejemplo, aquí, entre esas 2 grandes placas, la placa del Pacífico y la placa norteamericana, tenemos esos 2 parches que en vez de estar uno metiéndose por debajo del otro, lo que están es uno rozando con el otro a lo largo de la falla de San Andrés. Por eso es una zona en la que hay tantísimos terremotos. En nuestra zona tenemos la placa africana, como ven ustedes, lindando por el estrecho de Gibraltar con la placa eurasiática. Por eso toda esa zona del norte de África, sur de España, la placa del Mediterráneo, es también zona sísmica. Tenemos algunas zonas como la placa india, que se desplazó en su momento y literalmente se empotró contra la placa euroasiática. Todavía se está empotrando y la abolladura que se produjo con semejante choque es el Himalaya. El Himalaya proviene precisamente de esa zona. Pues bien, como ven ustedes, hay 2 placas distintas. Por un lado está la placa norteamericana, que se mueve a su humor, y por otro lado está la placa sudamericana, que se mueve al suyo. Hay una serie de placas principales: la placa del Pacífico, la norteamericana, la sudamericana, la africana, la eurasiática, la australiana y la antártica. Son las placas principales. Hay otras más pequeñitas: la placa arábiga, por ejemplo, la India, la Filipina, la Juan de Fuca, la placa de Cocos. Hay algunas muy pequeñitas. Como decimos, es la distribución que hay de placas. Hablarles de la tectónica de placas, que es como se denomina, nos llevaría bastante tiempo. Me la apunto en cualquier sitio. Digamos que el primero que cayó en que algo así podía pasar fue Alfred Wegener, que se dio cuenta de que, bueno, de que si movías Iberoamérica y la empotrabas aquí, pues esto tenía casi la misma forma que Sudamérica, y entonces fue el primero que habló. Él habló de la deriva de los continentes, y bueno, luego ha habido algunas modificaciones. Bien, pues aquí tenemos los 7 continentes. ¿Qué pasa?
Pues que, como ven ustedes, en la placa australiana nos encontramos con que hay algunas islas que no pertenecen a la placa australiana. Por ello, se ha definido muy recientemente un nuevo continente, Zelandia. Como ven ustedes, el continente está en un 90% sumergido. Las únicas tierras emergidas de ese continente son precisamente las islas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Están aquí. Aquí se ha definido, como ven ustedes, ese nuevo continente separado del continente de Oceanía, con lo cual estaríamos hablando ya de 8 continentes, a saber, Europa, Asia, África, América del Norte, América del Sur, Oceanía, la Antártida y Zelandia. Van variando, como decimos, las clasificaciones. Le presentamos a Zelandia. Un continente recién definido, no es un continente perdido. De hecho, esto se sumergió en gran parte hace 65 millones de años, cuando los dinosaurios, el meteorito de Chicxulub, no necesariamente tiene que estar relacionado con el impacto del meteorito, que se dio prácticamente en la otra punta del globo, en la zona de México, pero en aquella época, hace 65 millones de años, Zelandia estaba mayoritariamente sobre las aguas, ahora está en un 90% por debajo de ellas. Volvemos a lo que hay por encima de las aguas, mucho calor en lo que hay muchísimo calor, al fin y al cabo, pues estamos en la época del año en la que estamos, en nubes de evolución, como ven ustedes, que hemos tenido a lo largo de prácticamente todo el día en algunas zonas, pero que han dejado muy pocas precipitaciones. Es lo que decimos, esas nubes que van creciendo, y en nuestra zona pues prácticamente ni eso. Algunas las podemos relacionar clarísimamente con zonas de sierra, como ven ustedes aquí, en la zona de Somosierra, en la zona del sistema ibérico, Pirineos, Valle del Ebro. Como decimos, en el momento en el que tenemos un accidente orográfico que hace que las masas de aire suban rápidamente, y si encima tenemos humedad, como en la zona del Ebro, pues se producen esas nubes de evolución. En nuestra zona, pues seguimos, como ven, con las bajas de origen térmico que nos proporcionan esas nubes a última hora de la tarde y poco más. Sí que es verdad que tenemos el anticiclón de las Azores ligeramente desviado hacia el centro del Atlántico, para lo que sería más usual en esta época del año, y esto está haciendo que se genere cierta expectación aquí de unos sistemas bastante complicados de frentes que van a afectar muy poco a la península ibérica, en cualquier caso a la mitad norte, como decimos, en la mitad sur. Lo cierto es que vamos a seguir con este calor, como ven ustedes, sin posibilidades de precipitación o muy pocas. Lo único que podríamos tener es alguna tormentilla al final de la tarde y, como decimos, conforme avance el verano, menos posibilidades. La buena noticia: bajada de temperaturas, casi 5 grados de bajada para mañana, un par de graditos en la temperatura mínima que se va a agradecer. En cualquier caso, va a durar poco la alegría en casa del pobre, porque, como ven ustedes, para el lunes martes vuelven las temperaturas cercanas a los 40 grados de temperatura máxima, en torno a los 20 de temperatura mínima. Vientos muy flojos. Lo que sí vamos a tener va a ser que por la tarde, con esos movimientos convectivos, a partir de media tarde los vientos podrían apretar un poco más, pero por lo demás, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nube alta al final de la tarde. Por mi parte nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.